La llamada en cuestión le supo entonces como una amarga paradoja. Llevaba casi 10 años alejado definitivamente de su oficio tras aquel regreso breve e intempestivo que se produjo como consecuencia de los ataques a las Torres Gemelas en el 2001. Y de pronto, mediante palabras codificadas, alguien lo reclamaba desde el pasado para devolverlo a una realidad que creía haber dejado atrás. Aquella noche en París es una novela histórica de Oscar Vela. Es una novela que, al menos a mí, me ha enganchado y ha provocado una lectura frenética como muy pocas otras la han hecho antes. Es una novela que habla sobre nazis, que habla sobre espionaje, que habla sobre el Che Guevara, las dictaduras y las revoluciones, sexo, Europa, América. Es una novela fascinante. Aquí la entrevista con el autor. Hola y bienvenidos a Café con Letras. Este es el último episodio de la temporada de Café con Letras y es un gusto cerrarlo con un invitado como Oscar Vela. Es un gusto porque lo conozco por primera vez y es un gusto porque confieso, le decía fuera de cámaras, que hace tiempo no había disfrutado, no me había entretenido tanto, no me había enganchado tanto con una novela como Aquella noche en París. Un libro que motiva el diálogo de hoy. Oscar, ¿cómo está? Gracias por aceptar Muchas la gracias, invitación. Roberto. Te agradezco. Muchísimas gracias por la invitación. Eh, ¿Cómo presenta usted Aquella noche en París para contextualizar el diálogo que vamos a tener? A ver, como una historia, te diría, con el marco general de la Guerra Fría eh, y compuesta por varias historias fragmentarias, entre ellas la de Mónica Earl, Ujú. que es un personaje increíble, que es por donde yo arranqué esta historia. Este personaje que ordena, en definitiva, o venga la muerte del Che Guevara. Y a partir de ese momento encontré varias historias adheridas de alguna forma, pegadas a la de Mónica, con personajes interesantísimos como Klaus Barbie, Walter Rauff, los personajes que salen en esta novela, históricos casi todos de ellos. Y allí armé de alguna forma este rompecabezas que es Aquella noche en París. Oscar, la novela tiene muchos personajes, tiene varias historias reales, nombres reales, historias reales, pero también ficcionadas. Ujú. Y además tiene una línea del tiempo que va desde los años 60, 70, mejor dicho, hasta el 2011. Ujú. Y lo primero que pensaba al leerla es cómo el escritor organiza y estructura una novela que tiene tantos elementos. A ver, es parte de la escritura de una novela de este tipo. Yo trabajo primero con bocetos y con líneas de tiempo, Ujú. efectivamente. Con la diagramación o el boceto, efectivamente, de cada uno de los personajes. Es decir, yo sé, por ejemplo, que va a haber tres, cuatro, cinco, los que sean, los personajes que sean. Sé quiénes son los personajes históricos y evidentemente en eso soy muy riguroso. Ujú. Ellos tienen su línea de tiempo propia y no la cambio, no la altero, no modifico, no meto ahí ficción, a menos que sea necesario en ciertos puntos oscuros de la historia. Ujú. Y los personajes que de alguna forma complementan toda la historia en general. Ujú. Los espías, en este caso Marcel Gaspar, Fran Vildósola y Sabina, que son de algún modo personajes hechos o creados con base en historia, en personajes reales, en espías reales, en documentos desclasificados de la CIA o de la KGB, pero armados de alguna forma por mí para poder darle todo el contexto a esta historia. Cinco razones para leer Hábitos Atómicos de James Clear. Hábitos Atómicos es un libro que explica cómo construir buenos hábitos, romper los malos y lograr cambios duraderos en tu vida. 1. Cambios pequeños, grandes resultados. Te enseña que no necesitas grandes esfuerzos para cambiar, solo consistencia diaria. 2. Es fácil de aplicar. Ofrece estrategias simples y prácticas que pueden usar desde el primer día. 3. Rompe malos hábitos. Te ayuda a identificar lo que te sabotea y a reemplazarlo de forma efectiva. 4. Hábitos duraderos. Aprenderás a diseñar tu entorno y tu mentalidad para que los buenos hábitos sean automáticos. 5. Basado en ciencia. Combina psicología, neurociencia y ejemplos reales que te motivan a tomar acción.
Un hábito a la vez puede cambiar tu vida. Hábitos Atómicos es la guía que necesitas para empezar hoy. Hablaba de estos hechos reales, ¿no es cierto? Y de personajes reales. Mónica Earl es un personaje que existió Sí. y que vengó, como usted dice, la muerte del Che Guevara. Pero también hay otros personajes reales y eventos reales, digamos, que después están un poco ficcionados, pero eventos reales que tienen que ver mucho con el mundo nazi, mucho, como usted dice, con el mundo del espionaje y de la Guerra Fría. Yo, cuando leía la novela, un escritor, diría yo, para escribir con esta solvencia, digamos, siento que hay un interés particular por parte de Oscar, y usted me corregirá si estoy equivocado, con temas particulares como, no sé si el espionaje o la Guerra Fría como momento histórico o las revoluciones armadas de izquierda en América Latina. ¿Hay este interés real? Sí, sin duda. Yo te diría que con todo de alguna forma hubo un interés. Es decir, a mí la Guerra Fría era un episodio de la historia, además un episodio tan grande, tan amplio, que me interesó mucho. Me encantaban las historias de espionaje alrededor de la Guerra Fría y todo lo que hemos visto en las películas, sobre todo, también en la literatura. Y de pronto me encontré con una historia que estaba situada en plena Guerra Fría, La de Mónica. La de Mónica Earl. Y además, pegada a la historia de Mónica Earl, venía la historia de Klaus Barbie y de Walter Rauff, dos de los nazis más perseguidos, más buscados en el mundo, a raíz de la Segunda Guerra Mundial. Y de pronto esos personajes habían estado en Bolivia, en Ecuador. Rauff vivió en Ecuador durante 8 o 10 años, desapareció de pronto un día cuando lo descubrieron. Barbie vivió en Bolivia, vivieron en Chile, se convirtieron en asesores de torturas y criminales brutales como habían sido antes, pero de las dictaduras latinoamericanas. Entonces, era una historia que de alguna forma a mí me comenzaba a cerrar maravillosamente, como te comprenderás. Y bueno, y me enfrasqué en esto, ¿no? Ya lo mencionaba en la respuesta anterior, un poco del proceso de investigación, pero también ahí me surgen algunas dudas, porque es, ¿cómo fue este proceso? ¿Cuánto tiempo lo llevó? ¿Y qué documentos cayeron en su mano para poder hacer esta historia? Porque como usted ya menciona acá, aquí hay muchas cosas que pasaron y que están, digamos, Sí. no sé si documentadas, pero están muy bien relatadas en el libro. Pero hablamos de dictaduras militares en América Latina, hablamos de la agencia, que seguramente es la CIA, no es cierto, Claro. que no se la menciona, pero la agencia. Hablamos de las Brigadas Rojas en Europa, que eran movimientos armados de izquierda en Europa, de espías y demás. Entonces digo, a ver, ¿cómo fue este proceso? ¿Cuánto tiempo lo tomó? ¿Y qué documentos estuvieron en sus manos? ¿O solo fueron charlas con personajes? No, a ver, hubo muchas charlas, entrevistas, periodistas bolivianos que me ayudaron muchísimo con el entorno de Bolivia de entonces, con las historias bolivianas en particular, pero sobre todo un material abundante histórico, es decir, sobre todo documentos desclasificados de la CIA, algo también de la KGB, de esos documentos de la izquierda de entonces. Encontré mucha documentación sobre las Brigadas Rojas, sus financistas, quiénes eran, cómo sostenían en definitiva estos movimientos. Encontré mucha información sobre las guerrillas latinoamericanas, del MLN, etcétera. Gente que me ayudó de la Comisión de la Verdad de Bolivia, por ejemplo, los que investigaban el crimen de Mónica Earl, la desaparición de los cuerpos, la desaparición de tanta gente durante varios episodios de dictaduras militares. Todo eso, el gran problema ahí, Roberto, es tienes una cantidad abundante de historias, de fragmentos, de pasajes, y hay que prescindir de muchas de ellas, de la gran mayoría, y utilizar lo que realmente te sirve para una novela como esta. Y ese es parte del problema, que claro, que tienes que leer muchas cosas, ver muchas cosas, escuchar muchos documentos y finalmente escoger lo que te va a servir y centrarte en una historia que finalmente termina siendo casi de 400 páginas. O si no, puede salir una segunda novela con esas cosas descartadas. Eventualmente, porque hay muchas historias que se quedan sueltas, ¿no? Es decir, y no encajaban de algún modo, no sé si en la parte histórica o los personajes ya, digamos, viajaban por otro lado, entonces probablemente hay material todavía ahí abundante. Hábleme un poco de los personajes, nos metemos un poco ya en ese mundo. Y a mí me intrigó mucho la aparición, vamos a hablar de los demás, de Marcel, ¿no es cierto? De Marcel Gaspar. Pero Sabina me parece un personaje, es un personaje que cambió de sexo, Sí. nació hombre, pero siempre fue mujer seguramente, pero que se introduce no en el inicio de la novela, sino un poco más adelante y va tirando su propia línea histórica. Sí. Y es un personaje muy central después cuando se van dando los acontecimientos de la novela. Y mi pregunta es, el uso de Sabina como personaje, ¿qué función tenía en la obra? A mí me da la sensación que es mantener ese interés y tensión en una novela que resulta larga, ¿no es cierto? ¿Cómo lo ve usted?
A ver, te cuento que Sabina es un personaje que estaba previsto, digamos, diseñado para entrar desde el inicio de la novela. El asunto es que en el contexto histórico no me daba esos primeros capítulos para que Sabina entrase. Sabina era un personaje que trabajaba para las Brigadas Rojas. Entonces ella entraba un poquito después. Además era hombre en ese momento, se llamaba Paulo Romano. Está inspirada en un personaje real, que fue un espía de las guerrillas del comunismo de entonces, que se convirtió en mujer. Y como mujer fue mucho mejor espía que como hombre homosexual. Muchísimo mejor espía porque tuvo acceso a todo ese mundo en el que probablemente los otros espías no entraban. El mundo del espionaje era entonces, y creo que sigue siendo todavía, muy machista. Entonces, claro, Sabina rompe eso de alguna forma. Y es el personaje que más me costó realmente hacer, porque más allá de contar con una historia muy chiquitita de lo que fue esta historia de este personaje real, yo no tenía pasado ni tenía bagaje respecto del tema de la transformación de un hombre en una mujer. Y entonces me ayudó una persona, un trans ecuatoriano que es mi buena amiga ahora. Era hombre, ahora es mujer, es una mujer muy exitosa, empresaria, vive afuera del país, pero es ecuatoriana, viene ocasionalmente y ella me ayudó con todo su mundo. Entonces, la voz de alguna forma, la voz de Sabina en esta novela es la voz de ella, de Mar, se llama Mar. Y Mar es quien le dio vida de alguna forma a Sabina y sobre todo esa parte interior que fue tan compleja de hacer, ¿no? De comprender para un escritor, imagínate, para mí, meterme en ese mundo era desconocido. Y logré, gracias a esta ayuda, meterme en el personaje de Sabina y hacer que Sabina hable, y creo que es Mar finalmente la que habla. Sí. Bienvenidos a nuestra pequeña galería anticuaria. Pasen, por favor. Aquí nosotros, por ejemplo, tenemos una obra clásica que ya muy poco se la conoce. No es muy antigua. Es apenas del año 40. Es de don José Rumazo González. Fue una edición numerada, especial. Es un estudio que Pepe Rumazo González lo hizo casi por 20 años en el archivo de Sevilla. Son 8 volúmenes y, como les dije, salió una edición de 800 tomos, de los cuales habrá circulando tal vez unas 100 colecciones no más, porque a través del tiempo se van perdiendo, ¿no? Y así seguimos. Tenemos una historia universal, mayormente en francés, porque era lo que más llegaba al Ecuador en aquellos tiempos. ¿Por qué? Porque como el país se caracterizó en una época, especialmente a principios del siglo XX, se caracterizó por el cacao y el café, las familias pudientes del país mandaban a sus hijos a estudiar a Francia y ellos traían los libros en los que estudiaban. Entonces aquí en el Ecuador, mayormente, más que el quichua, se habló francés y español en cierta época, ¿sí? Y nunca hemos perdido el nexo con Francia. Bueno, yo les quiero mostrar que siempre topo este tema en las entrevistas, no es la primera vez, y siempre llevo este ejemplar a exposiciones también. Esta es la primera geografía de América, hecha en italiano, Muchos creen que la de Herrera es la primera, esa es en español la primera, pero de acá del padre Juan Domingo Coletti es la primera de América. Esta se ha escrito mucho sobre el tema, tengo algunos folletos, tengo algunos recortes de periódicos, porque los historiadores conocen de esta y es la más relevante, ¿no? Coletti vivió en el territorio que corresponde al Ecuador durante muchísimos años y conoció muchas cosas de la antigüedad. Aquí tenemos nosotros un mapa de América, ¿sí? Es bastante rara. La de Herrera se encuentra con mayor facilidad, esas son 4 tomos, estas son 2 tomos. En este libro están los 2 tomos, el 1 y el 2. El año de edición de este es un poco anterior al de Herrera. Nosotros podemos mirar aquí, no sé, ¿sí? 1771. Este es un libro relevante. El estado del libro, como ustedes le pueden ver, es perfecto. Son libros netamente de colección y valiosos para la historia, no solo americana, sino mundial.
Son libros que muy escasos, y cuando los encuentras en grandes bibliotecas como la Biblioteca del Congreso de Washington, la del Vaticano o la de los mismos jesuitas. Aquí en nuestro país hay 2 ejemplares conocidos, este y supuestamente existe uno en la Aurelia Espinosa Pop, para que tengan una idea de la relevancia, ¿no? De este libro no salieron, habrán salido tal vez unos 500 ejemplares para todo el mundo, de los cuales existen aquí en nuestro país este y ese que se conocen, ¿no? Este libro, si saliera en una subasta pública a nivel mundial, poniendo el caso, porque como es escrita por un italiano, es escrito en italiano, digamos que si existiera por allá en tierras lejanas y saliera en una subasta, no deja de costar en la actualidad unos 200.000 euros. Eso es, chicos, espero haberles podido ayudar con algo. Marcel Gaspar, Ralph Farel, Frank Vildósola, Ajá, todos espías, todos personajes de este mundo del espionaje. sí. Personajes que, muy importantes también, principales dentro de la obra, tal vez Ralph menos. ¿Cómo construiste estos personajes? Porque pienso, ¿cómo construís al espía en el 2020 o 2021, 2022, cuando haya empezado la escritura de la obra, en un mundo distinto, en un mundo que Claro. no es aquel? Pero tienen todos estos elementos históricos, novelescos, que te permiten entrar a la obra con sus historias de una manera, digamos, llamativa, fascinante, te enganchan. Me pregunto sobre estos personajes. ¿Qué buscabas con ellos? ¿Cómo los construyes? ¿Qué investigación tuviste para hablar de los espías? A ver, te digo que ahora sí, ya en retrospectiva puedo decir que lo que más disfruté de escribir la novela fue probablemente los pasajes de Marcel Gaspar, de Ralph Farel y de Frank Vildósola. Primero porque eran personajes siniestros, tremendos, ¿no? Es decir, Torturadores. son torturadores, espías, los grandes asesinos. criminales, los que ocultan grandes secretos, los que están en pasajes históricos permanentemente reales, además. Ellos estuvieron, o al menos uno de ellos, estuvo en el asesinato del Che Guevara. Otro estuvo en momentos históricos. Ralph Farel probablemente estuvo en muchos otros, que no cuenta o no relata porque él es mayor, pero estuvo en la Segunda Guerra Mundial, Sí. de hecho. Entonces, yo utilizaba mucho de lo que habían sido los espías en general, cómo funcionaba el espionaje, cómo lo reclutaban. Era un tema que a mí me interesaba mucho, es decir, cómo se recluta un espía, cómo la CIA decide hoy que tú o yo o cualquiera va a ser un espía y que tiene condiciones para ser un espía. Y entonces te abordan y te dicen, oye, vas a ser espía, vas a hacer espionaje. Y esto evidentemente situado en los años 70, más o menos, que es donde arranca, 60, 70, digamos, donde arranca la historia de ellos en particular. Luego se traslada al 2011, pero básicamente en esos años. Y era de alguna forma el espionaje romántico, el espionaje de aquella época. Yo digo, hoy a lo mejor no es tanto, ¿no? Hoy a lo mejor el espionaje es más tecnológico. Ok. A lo mejor están metidos detrás de un teléfono o de quién sabe dónde, espiándonos y mirándonos, y están viendo todo lo que hacemos. En ese momento no, pues, es decir, viajaban, actuaban, conspiraban, torturaban, evidentemente asesinaban, desaparecían gente, es decir, estaban metidos en la historia misma. Y es lo que más me llamaba la atención. De alguna forma, como te digo, disfruté mucho de esa historia, de escribir esa historia. Aquella noche en París es una historia de espías, de nazis y de todo esto que hemos conversado. Pero claro, funciona porque tiene que tener un nivel de empatía personal de los personajes, desde su desenvolvimiento. Y en ese caso, Marcel Gaspar es el personaje que tiene esta cierta angustia, porque al final el libro, Aquella noche en París, el nombre se da por una experiencia sexual en París, donde se involucran a 3 personas. Digamos, a mí me resulta interesante que el motivo de la novela, y además el motivo después de la angustia de Marcel Gaspar, de que los secretos que se van a revelar por esta filtración que existe, pueden ser secretos de Estado, secretos que... Claro. Sí, pero lo que la novela finalmente le preocupa a Marcel son este secreto de aquella noche en París. Entonces, estos temas personales finalmente son los que les dan sustancia y empatía a la novela, me parece. Que de algún modo les dan vida a los personajes, o les dan credibilidad, realismo a los personajes. Fíjate que Marcel Gaspar, y lo mismo me sucede a mí,
es para la gran cantidad de lectores o mayoría de lectores que ha hablado conmigo y que ha conversado como tú, es el personaje que más atrapa, es con quien de alguna forma tú te alineas en la historia. Y es un personaje siniestro. Es finalmente un asesino, es un criminal, ha torturado a un montón de gente, conoce muchos secretos ya enterrados. Y además violentador de mujeres. Es un violento, es pegador, ha sido maltratador de su esposa. Pero se enamora. Pero se enamora y de pronto cambia. Y entonces ya no es pues un personaje, el buen hombre que de pronto entonces está viviendo una vida paradisiaca y no sé qué, no sé cuánto. En su historia sí, pero uno llega de alguna forma a ser cómplice de él y a desear, por ejemplo, que el final no sea un final para él desastroso, cruel o trágico, porque empatizas con él. Y a mí me pasa muchas veces con personajes de este tipo, ¿no? Muy a lo Breaking Bad, digamos, de las novelas. Sí, totalmente. Fíjate cómo empatizaba uno con los dos personajes, pero sobre todo con Walter White. Bueno, de alguna forma Marcel Gaspar es eso, ¿no? Es un personaje que finalmente empatiza porque tiene un perro hermoso al que le ama, tiene una mujer a la que adora, pero vive en el Mediterráneo. Pero vive en el Mediterráneo. Esa es la vida ideal del retiro. Y de pronto tiene que volver al pasado. Y recoger el pasado para él es doloroso, porque además comienza evidentemente a zozobrar toda su realidad, ¿no? Decía que era una novela que me enganchó muchísimo, que disfruté muchísimo. Y creo que hay técnicas de escritura que ayudan mucho a esto. Le decía, no de manera deliberada, sino tal vez orgánica. He consumido, al menos en esta temporada de Café con Letras, hemos hablado un poco más de libros de cuento que de novelas. Y claro, el cuento tiene otra dinámica, otro ritmo, se lo estructura de otra manera, a veces ya pensando en el final que antes que otras cosas. Y la novela tiene otras cosas. Y a mí me parece que uno de los méritos de la escritura, al menos de Aquella noche en París, pero de Oscar Vela en general, diría yo, es cómo trabaja esta técnica de dejar estos capítulos abiertos, estos cliffhangers que se llaman en inglés, como para enganchar y motivar la lectura. ¿Cómo los trabaja usted? ¿Cómo los piensa? A ver, de algún modo yo te diría, tal vez son experiencias de lectura, ¿no? Es decir, cuando yo leo, a mí me gusta que me enganchen para lo que viene. Sobre todo, hay pasajes en todas las novelas, hay pasajes donde de algún modo se caen. Las novelas tienden a caerse. No puede ser una novela absolutamente normal siempre, ¿no es cierto? Que te esté atrapando. Sí, hay novelas que te atrapan mucho, pero siempre hay algo que te va bajando, ¿no? O te quita un poco la atención, por ejemplo. A mí me gusta que te enganchen. Y entonces ahí tienes recursos que yo utilizo mucho, que es anticiparte, por ejemplo, cosas. Te cuento, Marcel Gaspar se encontrará de pronto con la gran sorpresa de su vida en el siguiente capítulo. Y claro, tú dices, chuta, ojalá ya llegue pronto el siguiente capítulo, porque en realidad está saltando nuevamente al pasado, a 1970 o qué sé yo. Y estás deseando saber qué pasó en ese momento. O dejas simplemente sin contar una escena final de un episodio de Aquella noche en París. Es decir, ¿qué mismo pasó esa noche en ese trío, en ese hotel, en donde además resulta que hay un crimen? Es decir, esa noche en donde están todos los personajes reunidos allí, ¿qué sucedió? Y eso te va enganchando. Son recursos, evidentemente, que se utilizan en la narrativa, especialmente de narrativa de novela, ¿no? Que es de más largo aliento. Es como decía Cortázar, es el gran árbol, ¿no es cierto? La novela es un gran árbol llena de ramificaciones. El cuento es, como decía él, es una pelea de box por KO, ¿no es cierto? Es una cosa muy violenta, muy rápida, tiene que golpearte, tiene que sacudirte y se acabó. Y se terminó. Con la novela convives mucho tiempo, convives semanas, días, dependiendo del ritmo. Claro. Este es el top 5 de los libros más vendidos con colaboración de la librería Books. En primer lugar tenemos La abadía de Northanger de Jane Austen. Es una novela de formación que sigue Catherine Morland, una joven influenciada por las novelas góticas, quien se embarca en una aventura de la abadía de Northanger, donde comienza a cuestionar las convenciones sociales, el amor y la naturaleza de la realidad frente a la fantasía. En segundo lugar tenemos Filosofía del budismo Zen, de Byung-Chul Han. Este libro examina la filosofía del Zen y cómo sus prácticas de meditación y enfoque en el vacío pueden ofrecer una alternativa a las presiones del mundo moderno, reflexionando sobre el impacto de la aceleración de la vida y la introspección en la cultura contemporánea. En tercer lugar tenemos Misión Economía, una guía para cambiar el capitalismo de Mariana Mazzucato.
Este libro propone una crítica al capitalismo actual y aboga por un enfoque más equilibrado, donde el Estado juegue un rol activo en la innovación y el desarrollo económico, al tiempo que se enfrentan problemas globales como la desigualdad. En número 4 tenemos Salvar el Fuego de Guillermo Arriaga. Es una novela que aborda temas como el dolor, la violencia y el amor, mientras sigue a 3 personajes entrelazados en una historia sobre la redención, las consecuencias del pasado y las luchas personales en el contexto de la sociedad mexicana contemporánea. En quinto y último lugar tenemos Maus de Art Spiegelman. Es un cómic que narra la historia del Holocausto a través de los ojos de Vladek Spiegelman, un sobreviviente judío, mientras su hijo Arti lo entrevista para escribir su historia, combinando la memoria histórica con la relación padre-hijo en un formato gráfico innovador. ¿Y tú, qué esperas para leer estos libros? También le confesaba antes de entrar a la entrevista que una de las razones de al menos esta temporada de Café con Letras, es que llegar a un público joven, que el público joven conozca autores y que vaya generándose una semilla de lectura que después puede, ¿no es cierto?, crecer. Y a mí me hacía falta tal vez un libro para recomendar a esos jóvenes con estas características, con estos temas quizá, ¿no? Con estos temas del espionaje, de la Guerra Fría, de dictaduras y demás, donde se habla sobre el tema del sexo y todas estas cosas. Creo que hay temas que al público joven le va a enganchar. Ahora, en pocas palabras, en cambio, me gustaría, para terminar la entrevista, Oscar, que se dirija a ese público y le diga por qué debería leer Aquella noche en París. Muchas gracias, Roberto, por tus palabras. A ver, yo creo que se debería leer para, de alguna forma, situarte en un pasaje histórico tan lindo como el de la Guerra Fría, tan intrigante, tan impactante también y tan siniestro como llegó a ser. Creo que eso nos marca de alguna forma en lo que hoy vivimos. Ese mundo que se iba a dividir, o que teóricamente se dividía entre Occidente y Oriente, sí, entre Occidente, entre el comunismo y el mundo occidental. De alguna forma es la consecuencia de lo que nosotros estamos viviendo. Y lo que van a encontrar es probablemente pasajes muy bellos, personajes increíbles, reales, además la gran mayoría de ellos, historias que creo que son muy impactantes, historias en sí mismo, no porque estén escritas de ninguna forma, sino que las historias son muy impactantes, y les llevará a ese mundo de la Guerra Fría que creo que vale la pena conocer, ¿no? Oscar, gracias por su tiempo. A ti, Roberto, muchísimas gracias a ustedes todos. A ustedes, muchas gracias y nos vemos en una próxima temporada de Café con Letras. Un abrazo.